Bienvenidos al canal. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. En la figura encontré el caudal en el sistema cuando se quita la bomba. Es decir, vamos a quitar esta bomba que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a sumar la longitud de estos 300 más de estos 300 para tener un solo tubo de 600 metros, cuyo diámetro va a ser de 300 milímetros y rugosidad absoluta de 3 milímetros. Tenemos aquí otro tramo de tubo que está conectado al recipiente A y otro tubo conectado al recipiente B. Entonces tenemos el recipiente C que tiene una elevación en la superficie libre de 17 metros, el depósito B de 27 metros y el depósito A su elevación en la superficie libre de 300 metros. Para cada tramo tenemos las longitudes y los diámetros, así como la rugosidad absoluta del tubo. Bueno, vamos a hacer el planteamiento. En el siguiente esquema tenemos una red abierta donde se nos pide calcular el caudal que pasa por cada uno de los tubos. Conocemos los valores de epsilon, o sea la rugosidad del tubo, conocemos la longitud y el diámetro. En este tramo aquí aparece en el esquema aparece una P de potencia, pero en este caso quitamos la bomba y este tramo pues es un solo tramo ahora de 600 metros. Entonces nos pide que calculemos el gasto en 1, el gasto en 2 y el gasto en 3. Es decir, los gastos que están transitando por cada uno de los tubos. Recordemos que la energía es igual a la carga de posición más la carga de presiones más la carga de velocidades. De acuerdo a esto, entonces conocemos la energía disponible en A, B y C. Es decir, tenemos HA es igual a 30 metros, HB es igual a 27 metros y HC igual a 27 metros. Entonces vamos a iniciar el procedimiento de la solución de este ejercicio. Voy a proponer una energía en J. La energía en J, vamos a indicar aquí que la energía en J, es decir, HJ es igual a 27 metros. Si HJ es igual a 27 metros, entonces el gasto que está pasando en 1 es igual a 2. O sea, esta es una condición que estoy proponiendo, no es el que realmente se está presentando, pero esto me va a permitir definir la dirección de los flujos. Es decir, aquí estoy indicando que Q1 es igual a Q3. Vamos a hacer los cálculos. Si esto fuera así, HJ igual a 27, entonces tenemos que la pérdida del tramo 1 es igual a la energía en A, que es en este caso 30 menos la energía en J. ¿Sí? Es decir, esto es igual a 30 menos 27. Entonces tenemos que la pérdida del tramo 1 es igual a 3 metros. Y un procedimiento similar, calculamos la pérdida del tramo 3, que es HJ menos HC, y este es igual a 27 menos 17, es decir, este es igual a 10 metros. Entonces tenemos la pérdida por fricción del tramo 3, que es igual a 10 metros. Si sabemos sabemos que las pérdidas de un tramo cualquiera es igual a IJ por QIJ elevado a la n, entonces podemos calcular el gasto
de cada uno de los tramos, conociendo la pérdida de ese tramo, entre el valor de IJ elevado a la 1 sobre n. En este caso voy a utilizar la ecuación de Darcy, por lo tanto AIJ es igual a 8 veces FIJ LIJ pi al cuadrado de IJ a la quinta por G, y en este caso n es igual a 2. Entonces ya tengo la ecuación. Vamos ahora a calcular los valores de A. Sí, los valores de A y J. Bueno, entonces ya tengo la ecuación que me permite calcular A y J. Sustituyendo los valores, tenemos que entonces el valor de A1. Para calcular A y J necesito F, entonces voy a proponer F igual a 0.02, tanto para F1 como F2, y esto también en F3. Entonces voy a calcular los valores de A para esas condiciones, y tenemos que entonces A1, sí, sustituyendo valores, nos queda que es igual a 5164.18, A2 igual a 1549.25 y A3 igual a 408.03. Entonces ya tengo los valores de A, ya tengo las pérdidas del tramo 1 y 3, entonces el gasto 1 es igual a, en este caso, 3 metros sobre 5164.18, y esto elevado a la 0.5, y Q3 es igual a 10 sobre 408.03 elevado a la 0.5. Y aquí tenemos Q1 es igual en este caso, Q1 es igual a 0.024 metros cúbicos por segundo, y Q3 es igual a 0.157 metros cúbicos por segundo. En este caso no se está cumpliendo la condición de que el gasto, lo que tengo, esta parte no se está cumpliendo, que el gasto 1 es igual al gasto 3. Entonces, como podemos observar, el gasto 1 es mucho más pequeño que el gasto 3. El gasto 3 son 157 litros por segundo, y acá tenemos 24 litros por segundo. Por lo tanto, entonces HJ no es igual a 27. Necesitamos que sea un valor Q1 más pequeño que Q2. Por lo tanto, vamos a modificar el valor de HJ. Entonces, como el gasto 1 es más pequeño, entonces HJ debe ser menor de 27. Si hubiera ocurrido lo contrario, que el gasto 1 fuera mucho mayor que el gasto 3, entonces HJ tendría que ser mayor de 27. Bueno, entonces podemos proponer entonces ya ahora lo que vamos a
Ahora sí ya tenemos definido más bien la dirección de los flujos, es decir, el gasto viene de A a J y aquí va a venir de B a J y aquí va a ir de J a C. Entonces, esto es algo importante porque en este sentido la ecuación que debemos de cumplir es que el gasto 1 más el gasto 2 debe ser igual al gasto 3. Entonces con esto vamos a trabajar y podríamos, por ejemplo, proponer un valor del gas de HJ, por citar algún ejemplo. Podríamos proponer HJ igual a 25. ¿Sí? Si HJ es igual a 25, entonces hacemos de nuevo el procedimiento. Sigo trabajando con estos valores de F propuestos y entonces lo que voy a encontrar es lo siguiente. El gasto 1, A no van a cambiar y el gasto 1 es igual a, en este caso, 0.031 metros cúbicos por segundo. El gasto 2 es igual a 0.036 metros cúbicos por segundo. El gasto 3 es igual a 0.140 metros cúbicos por segundo. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Estos valores de A los voy a dejar fijos por un momento. Y entonces, para el HJ igual a 25, utilizo estas mismas formas de calcular las pérdidas de la energía en A menos HJ. En este caso, por ejemplo, para el primer tramo serían 30 menos 25, 5 entre esto, y nos da este gasto. Seguimos el mismo procedimiento y entonces observamos que aquí la suma de los dos gastos, Q1 más Q2, es igual a punto 0.67, o sea, 67 litros, y en Q están pasando todavía 140. Entonces, como pueden observar, ya nos vamos acercando más a que la suma de estos dos debe ser igual a este. Entonces, por ejemplo, este es para el caso de HJ igual a 25, pero también podemos proponer otro valor. Entonces ahora voy a proponer, por ejemplo, HJ igual a 20 metros. Pues por lo tanto, la pérdida del primer tramo sería HA, que son 30 menos 20, serían 10. 10 entre este valor y eso raíz cuadrada. Entonces tendríamos los siguientes resultados. U1 es igual a 0.044 metros cúbicos sobre segundo. Q2 igual a 0.067 metros cúbicos sobre segundo, y Q3 igual a 0.086. Esto con HJ igual a 20. Entonces, si sumamos este y Q1 más Q2 es igual a 0.111 y Q3 es igual a 0.086. Entonces estamos observando que ahora estos son 86 litros y ahora estos son más, la suma de estos dos son 111 litros. Entonces lo que
ahora el gasto, la suma de estos dos gastos es mayor que este. Entonces observamos que esto se está dando con el valor de HJ igual a 20. Acá para 25 tenemos que Q3 es 140 y esta suma de los dos son 67 litros. Entonces la suma de los dos acá es menor que este y acá la suma de los dos es mayor que este. Entonces esto significa que la solución de este ejercicio está entre HJ igual a 20 y HJ igual a 25. Está entre el rango entre 20 y 25. Entonces lo que vamos a ir haciendo es proponiendo diferentes valores hasta que esto se iguale. Aquí hay que tener algo presente también, que estos valores de A los dejé fijo considerando los factores de fricción de 0.020, pero esos no son los factores de fricción. Entonces, con estos gastos que estoy trabajando ya aquí, o que ya obtuve mejor dicho, entonces calculo también el número de Reynolds, es decir, Reynolds es igual a 4 veces el gasto pi diámetro por la viscosidad. Entonces puedo calcular el número de Reynolds del tubo 1, del tubo 2 y del tubo 3. Entonces puedo determinar F1, F2 y F3. Ahora sí, asociados a estos gastos. No son los gastos que se están presentando porque esto se debe de cumplir en este caso siempre. Eso es lo que buscamos. Y entonces cuando encontremos que esto se cumple, hemos encontrado los gastos que están circulando. Bueno, ya hemos hecho el planteamiento de la solución de este ejercicio. Vamos a cargar toda la información en esta hoja de Excel. Vamos primero en estas columnas colocar las energías de cada uno de los, en el caso del depósito C, del B y del A. Recordemos que la energía total en cada uno de estos depósitos pues es específicamente Z, porque la carga de presiones y la carga de velocidades valen cero. En esta, en esta, en esta celda voy a colocar el dato, la viscosidad del agua, y voy a utilizar estas ecuaciones para calcular F, esta para calcular A. De esta forma voy a calcular la pérdida de cada tramo y el gasto en cada uno de los tramos. Entonces aquí tengo las ecuaciones que voy a estar utilizando. Entonces empezamos colocando los datos. En este caso le voy a llamar tubo 1 a este, tubo 2 y tubo 3. Entonces empezamos a colocar los datos. Entonces tenemos la longitud, el diámetro y la rugosidad es absoluta de cada uno de los tramos. Hasta ahí pues son los datos. Lo que voy a hacer enseguida es precisamente proponer el valor de F para los tres tubos, y voy a arrancar proponiendo un valor de la energía en J. Recordemos que aquí tenemos J, y en este caso estoy proponiendo 27 como la energía para provocar que en este tramo, el tubo 2, pues no tengo circulación de flujo y definir la dirección de flujos precisamente del tubo 2. Entonces hacemos las siguientes operaciones. Vamos a calcular A utilizando esta ecuación. Entonces tenemos 8 veces la longitud por F. Entonces aquí tenemos 8 veces F, la longitud, dividido entre pi al cuadrado, el diámetro a la quinta, por la gravedad. Entonces calculamos A para el tramo, para el tubo 1, A para el tubo 2 y A para el tubo 3. Enseguida voy a calcular las pérdidas. La pérdida es igual a A por el gasto elevado a la N, pero como no conozco el gasto, entonces no puedo utilizar esta ecuación. Lo que voy a hacer enseguida es, como conozco la energía en J y la energía en A, B y C, entonces con diferencias de energías voy a calcular precisamente las energías. La diferencia de energías me va a dar precisamente las pérdidas de cada tramo. Es decir, en el caso del tubo 1 va a ser la energía en A menos la energía en J. Y es lo que tenemos aquí. La energía en A menos la energía en J. En el tubo 2, pues es la energía en J menos la energía en el tubo B. En este caso, pues son 27 menos 27, pues nos da 0. Efectivamente, que no hay ahí ninguna pérdida porque no tenemos diferencia
de energías, entonces pues no hay flujo. Y en el tubo 3 tenemos aquí 27 y acá 17, por lo tanto la diferencia de energía son 10 metros, es decir, una pérdida de 10 metros. Ahora sí voy a utilizar esta ecuación, ¿sí?, para calcular el gasto de cada uno de los tramos. Entonces tenemos la pérdida del tramo dividido entre A elevado a la punto 5 y tenemos el gasto del primer tubo. En el gasto del segundo tubo pues es 0 y el gasto del tercer tubo. Aquí se debe de cumplir precisamente, si estoy indicando, o sea, yo estoy propiciando con esta energía en J que en este tubo no tenga flujo, entonces debería de cumplirse que el gasto en el tubo 1 sería el gasto en el tubo 2. No ocurre así, entonces el gasto del tubo 1 de este tubo es más pequeño que este. Entonces por lo tanto J debe de ser menor de 27. ¿Sí? Entonces eh, aquí voy a dejar por el momento el 27. Bueno, vamos a colocar por ejemplo qué ocurre con si coloco, es menor de 27, si coloco 25, entonces si coloco 25, ya observamos aquí que el gasto del tubo 1, ¿sí?, nada más estoy cambiando aquí 27 por 25, entonces el gasto ahora del tubo 1 es de 31 litros, el gasto del tubo 2, ¿sí?, es de 37 y está alimentando el depósito B hacia J, ¿sí? O sea, B, la energía en B es mayor, aquí lo tenemos 27 y acá 25, y el gasto del tubo 3 es de 140. Entonces, estos dos, la suma de estos dos gastos nos da 0,67, o sea, 67 litros. ¿Sí? Como podemos observar, el gasto del tubo 3 todavía es mayor, entonces necesitamos este, disminuir todavía la energía en J, debe ser menos de 25. Entonces vamos, por ejemplo, a proponer 20. ¿Sí? Al proponer 20, tenemos que el gasto en el tubo 1 son 44 litros, en el tubo 2 son 67 litros y en el tubo 3 son 86 litros. Entonces estos dos tubos, el tubo 1 y el tubo 2, están ya proporcionando un gasto mayor que la que está eh, pasando por el tubo 3. Entonces eso nos indica que el resultado, o que H, la energía en J, está entre 20 y 25. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, voy a dejar aquí 20. Entonces lo que vamos a hacer ahora es precisamente, voy a aprovechar una herramienta de Excel, que en este caso lo voy a colocar aquí. Es decir, el gasto que pasa por el tubo 3 debe ser igual al gasto de la suma que pasa por el tubo 1 más el gasto del tubo 2. Esa diferencia pues debe ser 0, y aquí no es 0, es 0.025, es decir, 25 litros. Entonces ahora sí nos vamos aquí a datos, decimos buscar este objetivo, es decir, esta celda debe de tener un valor igual a 0, modificándome donde estoy proponiendo, que en este caso es la energía en J, aceptar, y entonces aquí tenemos un valor muy cercano a 0. Entonces ahora ya tenemos los gastos, ¿sí? Del tubo 1 son 41 litros, del tubo 2 son 61 litros y del tubo 3 son 102. Efectivamente, ahora sí ya se está cumpliendo que la suma del gasto 1 más el gasto 2 es igual a la del gasto 3. Aquí los tenemos. Pero recordemos que estamos arrancando de un F propuesto. Entonces ese todavía no es la solución. Sí es la solución para esta condición donde estamos proponiendo precisamente F. Pero entonces vamos a cambiar un poco aquí el cálculo, porque F lo vamos a determinar también. Entonces ya tenemos los gastos, digamos los gastos iniciales,
con Fs propuestos. ¿Sí? Y entonces nos venimos ahora a calcular Reynolds. Conocido el gasto, calculamos Reynolds de cada uno de los tubos, del tubo 1, del tubo 2 y del tubo 3. Calculamos la rugosidad relativa, es decir, epsilon entre el diámetro, ahí lo tenemos. ¿Sí? Una vez calculado la rugosidad relativa, calculamos F, el factor de fricción. Ahí lo tenemos para cada uno de los tubos, para el tubo 1, para el tubo 2 y para el tubo 3. Una vez que hemos calculado F, ahora calculamos A. ¿Sí? A pues nada más depende de la longitud y del diámetro. Entonces, en este caso, de la longitud del diámetro y de F precisamente. Está aquí, que ya ahora ha cambiado. Sí, acá teníamos 0.02 y ahora es 0.020. Por eso A ha cambiado. Y enseguida volvemos a calcular precisamente la diferencia de energías, pero ahora pues es la energía en A menos la energía en J. Esa es la diferencia de energías del tubo 1 y por lo tanto tenemos la pérdida del tubo 1. Procedimiento similar, calculamos la pérdida del tubo 2, la pérdida del tubo 3. Una vez calculadas las pérdidas, entonces ahora calculamos el gasto de cada uno de los tubos. Entonces tenemos el gasto del tubo 1, ¿sí? El gasto del tubo 2 y el gasto del tubo 3. Se debe de cumplir que el gasto del tubo 3 debe ser igual a la suma del gasto del tubo 1 más el gasto del tubo 2. ¿Sí? En este caso tenemos aquí indicado la suma de esos dos gastos, que es 83 litros, y en el tubo 3 está pasando 74 litros. Existe una diferencia precisamente de 9 litros. Entonces lo que vamos a hacer es, ahora este es nuestro objetivo, que la diferencia entre el gasto del tubo 3 y la suma del gasto del tubo 1 más el tubo 2 debe de ser igual a 0. Entonces aquí indicamos esa condición, nos vamos a datos, análisis de objetivo, buscar objetivo. El objetivo es que esto sea igual a 0, moviéndome en la energía en J. Entonces decimos aceptar y empieza el cálculo. Y aquí lo tenemos. Y este es el resultado. ¿Sí? En el tubo 1 están pasando 32 litros, en el tubo 2 están pasando 47 litros y en el tubo 3 están pasando 79 litros. Y efectivamente la suma del gasto que pasa por el tubo 1 más el gasto que pasa por el tubo 2 es igual al gasto del tubo 3. Sí, aquí no me interesa ya que esto se cumpla, que sea igual a 0, porque ya casi estoy haciendo los cálculos de los gastos involucrando el número de reinos. Entonces estos son los gastos que están transitando.